Bienvenidos a Mesa de Diálogo, el espacio de encuentro de rosario3.com. Bueno, hoy nos visita Julio Battistelli. Él es licenciado en diseño gráfico, es ilustrador y a su vez es director de arte. Hola Julio, ¿cómo estás? Buen día, Ezequiel. ¿Todo bien? Va a ser difícil decirte Ezequiel. Me imagino, nos conocemos con Julio de otros ámbitos, así que tenemos otra familiaridad. Pero bueno, Julio, te convocamos un poco para que hables acerca de tu laburo, sobre todo esta cuestión de la ilustración. Vos sos un artista ya consolidado en una escena por ahí internacional, que por ahí no está muy conocido o dentro de los círculos del arte local de Rosario, pero también ya tenés un nombre en Buenos Aires y demás. Y un poco la idea era charlar sobre lo que vos haces, cuál era tu estilo, qué tipo de cosas son las que a vos te llevaron a primero ser diseñador y después ilustrador. Creo que ser diseñador fueron una de esas... Yo generalmente desconfío de la gente que dice que tiene una revelación y que se dio cuenta cuál era su vocación. Para mí fue algo como más gradual. Yo me acuerdo de chico de mirar la tapa de un disco. Fundamentalmente tengo dos recuerdos muy vívidos. Ace of Spades de Motorhead y ver la tapa y ver que era una foto. Y lo primero que yo pensé es, alguien fue con estos tres tipos, se puso y le sacó la foto. Lo segundo que recuerdo es cuando, en Appetite for Destruction, el interior era un desplegable de una ilustración que mucho tiempo después descubrí que era Robert Williams, un artista del Lowbra de California muy importante. Y lo que pensé inmediatamente es, alguien dibujó esto. Alguien se sentó, lo hizo, no recuerdo exactamente cuál fue mi lógica, pero mi idea era esto. Hay alguien que hace estas cosas. Hay alguien que va y le saca una foto a la banda, hay alguien que va y hace el logo para esa banda, hay alguien que hace una ilustración. Y de chico me gustaba mucho la música y como que veía que había un tipo de arte que vivía conectado, no estaba colgado en un museo, sino que vivía conectado a productos. Lo llamativo de eso es como que te empezó a gustar más el detrás de escena en un principio que el arte mismo que vos veías, digamos. Me llamaba mucho la atención, fundamentalmente cuando uno es chico tiene esta pregunta de cuál va a ser mi profesión, qué voy a hacer. Mi generación creció mucho con esa vocecita de qué vas a hacer con tu vida cuando seas grande, que dura hasta hoy. Y yo pensaba, digo, bueno, después también lo empecé a ver, yo pensaba, miraba un par de zapatillas y por ahí a mí no me conformaban qué colores tenía o qué combinaciones de materiales, y yo pensaba, digo, en algún lugar de un edificio de Adidas o Nike debe haber alguien que dice, esto va rojo, esto va azul, acá ponemos el logo. Y eventualmente cuando fui creciendo, me di cuenta de que eso era el laburo de un diseñador. Había alguien que elegía tipografías, había alguien que hacía una ilustración, había alguien que hacía un logo. Y cuando encontré esa palabra, diseñador gráfico, dije, listo, yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer las ilustraciones que van en una remera, yo quiero hacer el logo que es de una compañía de skate. O sea, como que conecté las cosas que me gustaban con una profesión. ¿Y cómo fue el salto? Porque, digamos, una cosa es ser diseñador gráfico, o tal vez yo tengo un concepto equivocado, vos me lo sabrás decir y demás. ¿Cómo es el salto al ilustrador? Que por ahí es como una pata menos comercial, tal vez, de lo que sería el diseño gráfico, pero que a su vez trabaja también con marcas. Vos has trabajado con Nike, con Adidas, con Faiboro, con Hurley, con Santa Cruz, que es una marca de skate muy conocida en Estados Unidos. Digo, ¿cómo terminás pegando ese salto? ¿Es natural o es algo que buscaste? Desde ya que lo busqué porque si me preguntabas, yo quería hacer tablas de skate y remeras, indumentaria para esas marcas. Yo creía que el diseño gráfico, que es una disciplina muy amplia, vivía también en esos lugares. Y dentro del diseño, si bien he ido ocupando pequeños lugares, trabajé en la rama editorial, en Atípica, una gran revista local de cultura. Trabajé en la parte de preimpresión, que es cómo se hace una revista, que también tiene que ver con diseño, pero no está tan parada en lo artístico. Y a poco me fui dando cuenta que las cosas que a mí me gustaban me permitían construir un lenguaje, ilustraciones, elementos, que eventualmente iban a llamar la atención de ese tipo de clientes. Claro. Esto ya era cuando yo ya tenía una formación de diseñador. Ser ilustrador me sirvió porque te facilita ese proceso de transformar ideas en algo visual muy rápidamente. Pero el diseño gráfico es algo mucho más amplio y aprendí un montón de otras cosas
que hicieron crecer la ilustración. Y eventualmente con internet, un día llegó la revolución de redes sociales. Llegó el mensajito del $1.000.000, que era un director de arte muy importante de Nueva York, que se acababa de separar de un estudio para el que trabajaba, estaba por abrir el propio. Yo le hice como un comentario de una línea que le había hecho para Carhartt, una marca de Estados Unidos, y el loco me dice, vi tus ilustraciones. Esto era una época en la que la mayoría de los diseñadores éramos como nuestro primer cliente éramos nosotros mismos, entonces hacíamos muchas ilustraciones que te gustaban de estilo, a vos. Esto era lo mío, y lo empezamos a poner en las primeras plataformas. Sí, recuerdo mucho Flickr. Anterior era Fotolog, más o menos esa época. Julio, y ahí me gusta un tema que hablás, que a veces lo charlamos en otros ámbitos, pero digamos, Yaya tiene un estilo, hay que no lo sepa, bueno, a Julio lo conocen como Yaya, antes era Yaya GIF, ahora es Yaya solo. ¿Tenés un estilo definido? Yo construí ese estilo, si bien considero que como diseñador tengo una actitud de cuanto menos presente esté mi estilo, más chances hay de que yo sea más amplio con mi trabajo. Si podés trabajar para más gente. Puedo trabajar para más gente, sin dudas. De hecho, la intención es esa, que mayor cantidad de clientes se acerquen a que yo resuelva desde el diseño sus problemas de comunicación. Así el problema sea una remera, una tabla, un póster para un recital, un mural, un par de zapatillas. Y si bien tengo un estilo que tiene mucho que ver con el skate, la historieta, el cine. La iconografía mucho de los 80 y los 90. 80 y 90, que es lo que creí, lo que crecí consumiendo, el cómic de esa época, y tiene que ver más a nivel tema, que si bien mi estética está muy pegada a eso, en donde yo trato de conectar más es a nivel tema, son los elementos y las referencias que pongo en mis ilustraciones, más allá de cómo las dibujo. Digamos, por ahí lo que vendés más, o de nuevo, vos también me podés corregir en esto, vendés más la cuestión de concepto. Me imagino que un director de arte de 40, 45 años, que también vivió esa etapa en mucha plenitud, y reconoce en tu laburo guiños a toda esa cultura que le gusta, y esta cosa de decir, bueno, nos gusta, hacemos lo que queremos. Es exactamente eso, es conectar. Es que el otro diga, este pibe abrió el librito de Appetite for Destruction y vio la ilustración de Robert Williams. Este chico, por más que esté en Rosario, a miles de kilómetros, sabe quién es Robert Williams, sabe quién es Jim Phillips, conoce de la cultura de la calle de Nueva York, de la escena de ilustradores del under del cómic, de la movida lowbrow de California. En el momento en el que Internet nos dio la posibilidad de tener acceso a una cultura mucho más amplia que la propia, eso me permitió a mí conectar con esta gente y decir, yo estoy acá, hay cosas de mi entorno que me gustan, pero también me fascina mucho esto que están haciendo ustedes. Y crecí leyendo esos cómics, mirando esas tablas de skate, y eventualmente cuando yo empecé a producir arte o ilustraciones, eso se filtraba. Claro. Y conecta. La idea siempre con un trabajo es conectar con el otro. Las redes sociales, antes vos lo nombraste en 2 oportunidades ya, te dieron la posibilidad de llegar directamente a clientes que después, digamos, a personas que después se transformaron en clientes, o en realidad vos lo empezaste a utilizar como un lugar para exponer tu trabajo fuera de lo que eran los pedidos comerciales y decir, bueno, che, me gusta hacer esto, lo muestro acá y si después viene laburo por este lado, genial. Era una mezcla de las dos cosas. La intención de que sea un canal de distribución de lo que yo hacía era fundamental. Y después fue pasando, si bien yo tenía un trabajo de diseño formal, como tiene cualquier chico que se recibe en una escuela de diseño de la ciudad, en mi tiempo libre yo dibujaba estas cosas que me gustaban a mí y que no le interesaban a nadie. O por lo menos acá no le interesaban a nadie. Y en el momento en el que yo las empecé a publicar, encontré esa audiencia en otro lugar. Encontré esos pares que entendían, mira, el logo de este pibe es la tipografía de Judas Priest.
Hay como una cosa también ahí, cuando decís pares, de generar como una cierta empatía, ¿no? Es el guiño, es el... Yo pongo algo que el otro entiende. Si abajo de esa pantalla aparece una carita que hace un gritito, vos vas a decir, la carita del Mortal Kombat cuando le pegas un gancho a alguien. A través de la cultura te permite hacer pequeñas conexiones con la gente, que es como si yo agarraría dentro de tu cabeza y digo, este jugó al Mortal Kombat. Le puse una cosa, no hablé de Mortal Kombat, no puse el logo en la pantalla. Le generaste esa conexión. Puse esa conexión, ese elemento, y los dos entendimos lo mismo. Eso es muy del diseño y de la comunicación. A veces con algo muy pequeño yo puedo conectar al toque sin necesidad de la estructura grande, de la redundancia del logo más grande. Y yo creo que por ahí fui muy preciso en esos elementos que usé. Cuando yo decía que quería hacer tablas de skate y remeras y que quería vivir de eso, la respuesta de la mayoría de los adultos era buscar un trabajo de verdad. Lo debe haber escuchado un montón de gente. Hay chicos que lo deben seguir escuchando, buscate un laburo de verdad. Eso no va a pasar. Si vos dibujás, eso no es trabajo. Eso no es trabajo, eso hacerlo en tu tiempo libre. ¿Qué sé yo? Invertí tiempo, conecté con esa gente. Yo digo que hay que tener la habilidad necesaria para hacer cosas, hay que tener la tenacidad. Y cuando eso se termina, hay que ver si la suerte te ayuda. Es como vos vas a cruzar un río y estás en una piedra y de repente saltás un tronco, y si ese tronco te lleva más lejos, se hunde, tenés que estar rápido para saltar a otra piedra. Es cuando la suerte se termina, tenés que haber acumulado experiencia para responder. Y todas esas cosas entran en juego. Yo creo que no es casualidad que yo haya terminado trabajando para Nike. Es una búsqueda. Mis hermanos y mis primos me decían, vamos a jugar al fútbol. Yo jugaba media hora y media hora estaba adentro dibujando camisetas. Bueno, eso es interesante también para ver esta cuestión de que vos lograste o laburaste, digamos, para 3 niveles muy definidos, ¿no? Laburaste a nivel local, para marcas importantes de acá, laburaste a nivel nacional, que es como decir nacionales, las marcas que están, las subsidiarias que están en Buenos Aires, y a su vez laburaste en distintas partes del mundo para estudios que también representan estas marcas de primera línea. Cuando vos analizás esa industria en la que vos te movés, ¿qué diferencias notás con la industria local y qué ves o que vos sentís que le falta para despegar, siendo de que hay muchos artistas como vos que eligen vivir acá, pero que trabajan para afuera porque no encuentran tal vez acá cómo insertarse? Yo creo que lo fundamental es que afuera son más atrevidos. Tienen el capital y la audacia, que no sé si no van de la mano, para correr riesgos. Y si de repente alguien dice, hagámosle hacer una colección de skate a un chico de Rosario, que lo único que tenemos como referencia es su trabajo. Con el cual por ahí ni siquiera hablaron físicamente. Probablemente no, y solo hablemos por mail durante todo el proyecto. A lo que yo voy es, una marca tiene los recursos para decir, hagámoslo, veamos cómo sale, y si no sirve, guardalo en el archivo de la marca. O sea, acá no hay margen por la realidad que atraviesa los empresarios locales y que han atravesado siempre, no hay margen de error. Parecería que acá no hay margen de error, entonces es más difícil arriesgar. Es más difícil que alguien agarre plata para invertir en un proyecto que a lo mejor no llega a ningún lado. ¿Pero crees que es más por falta de audacia que por falta de capital? Las dos cosas. Las dos cosas, y yo creo que probablemente una fue alimentando a la otra, y a veces es más grande el miedo a equivocarse que los recursos que las empresas tienen. Yo creo que hay capital, acá hay un montón de gente que hace mi mismo trabajo, que trabaja para marcas para afuera, y también hay algo de validación. Yo la primera vez que trabajé para Nike Argentina fue después de haber trabajado para Nike Global, y en una charla de intimidad le dije que la verdad que ya tenía la confianza suficiente para decirle, y la verdad que me duele un poco que ustedes me hayan llamado, porque a mí me validó Nike. Yo estaba Nike Global. Yo estaba acá, me podrían haber llamado hace 5 años atrás. Pero entiendo que así funciona.
de vuelta, volvemos a esa lógica. Esto es seguro, ya lo validó. Está probado. Lo validó la empresa, el circuito grande. Ahora traigámoslo. Por último, y para ir cerrando, no quería dejar pasar que hace poco lograste, te llamaron, te convocaron para hacer la fachada del Centro Cultural Recoleta. Habiendo ya expuesto en distintas galerías de arte del mundo, digamos, en general, ¿cómo fue esa experiencia de trabajo? Si puede ser, ¿cómo lo sentiste vos, digamos, trabajar acá con un centro cultural tan importante? Lo del Recoleta fue increíble. Tratamos de coordinarlo varias veces porque yo quería tener tiempo. Como no se parecía a lo que yo hago tradicionalmente, no se parecía al trabajo con un cliente de esta industria, lo que se llama el streetwear o el skate, yo quería tiempo. Entonces nos costó encontrar ese momento y eventualmente lo hicimos. Conceptualmente, ¿podés explicarle un poco a la gente cuál fue lo que estaba buscando? Había una temática que era el eje de el Centro Cultural, tenía todo como una actividad, era una gran reinauguración, habían ampliado el espacio físico del centro, habían anexado alas, había nuevos edificios, y había una temática que era amor de verano, y estaba esta idea de que el Centro Cultural sea como una manera de conectar con la gente de la ciudad y que sea un lugar en donde la gente pueda disfrutar del arte muy apuntado a los jóvenes. Okay. Y desde el director de arte, Ariel, que me conocía me convocó porque sabía que yo hacía remeras para Crime. A veces las cosas dan toda esa vuelta y por algo que yo hice mucho tiempo atrás en mi carrera, termino haciendo algo en un centro cultural. Esas cosas pasan, son así, son imposibles de planear. Y lo que tenía bueno el centro cultural es que siempre para la fachada tratan de buscar ilustradores que no hagan murales. Entonces, yo que hago remeras, de repente hago una fachada, tiene otra lectura, funciona la ilustración de otra manera. Y comenzamos con esta idea de parejas, de la diversidad, de conectar con el otro. Y la experiencia fue zarpada. Me invitaron a la inauguración, hubo como 40.000 personas, había bandas tocando en vivo, había un montón de alas, había una muestra mural viral. El centro tiene el nivel de cualquier exposición, volvemos a esa idea de que lo de afuera es mejor. Lo que se hizo en el Centro Cultural Recoleta tiene un nivel global. Bueno, cualquiera que esté por Buenos Aires ya sabe que lo puede pasar a visitar. Julio, muchísimas gracias por haber venido, por compartir un rato con nosotros. Y muchas gracias a ustedes y nos vemos en el próximo Mesa de Diálogo.